En un aeropuerto privado de Ciudad de México, en el caluroso verano de 2018, un hombre de cabello plateado y traje impecable corría desesperado hacia un hangar. Detrás de él, un niño de apenas 11 años, con el rostro lleno de determinación, gritaba con todas sus fuerzas: «¡Señor, corra! ¡Va a explotar!». Segundos después, una explosión ensordecedora iluminó el cielo, y el avión privado del millonario estalló en llamas. La vida de ambos cambió para siempre en ese instante. ¿Cómo un niño humilde pudo salvar a uno de los hombres más ricos del país? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer en el poder de los lazos del corazón. Aquel día de julio de 2018, Emiliano Torres, un niño de 11 años que vivía en un barrio humilde a las afueras del aeropuerto, había ido a su refugio secreto, una reja oxidada desde donde observaba los aviones despegar y aterrizar. Para Emiliano, esos momentos eran su escape de una vida marcada por las dificultades. Soñaba con ser piloto algún día, aunque su realidad estaba muy lejos de ese sueño. Vivía con su madre, Clara, una costurera que trabajaba largas horas bajo la luz tenue de una lámpara, cosiendo ropa para mantenerlos a flote tras la muerte de su esposo, el padre de Emiliano, en un accidente laboral en 2015. La pérdida los había dejado solos, y el dinero era tan escaso que a menudo comían solo tortillas con sal. A pesar de las penurias, Clara siempre encontraba palabras de aliento para su hijo. «Los sueños no tienen precio, pequeño. Sigue mirando al cielo, que algún día volarás». Emiliano, con su camiseta raída y sus zapatos gastados que apenas le cubrían los pies, pasaba horas imaginando que pilotaba entre las nubes, su único lujo en un mundo de carencias. Mientras tanto, en el otro extremo de la realidad, Lorenzo Valdés, un magnate de 58 años, era una figura conocida en México por su imperio tecnológico. Había comenzado como un joven ingeniero con una idea revolucionaria, y tras décadas de trabajo incansable, había amasado una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos del país. Sin embargo, su éxito había venido con un costo: una vida solitaria. No tenía esposa ni hijos. Las relaciones personales se habían desvanecido bajo el peso de su ambición. Sus días estaban llenos de reuniones, contratos y decisiones multimillonarias, pero su corazón estaba vacío. Aquel día, Lorenzo estaba en el aeropuerto privado para tomar su jet rojo hacia Nueva York, donde cerraría un trato que consolidaría su dominio en el mercado. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba. Durante las últimas semanas, había recibido cartas anónimas con amenazas veladas, pero las descartó como intentos de intimidación de competidores. Nadie se atrevería, se dijo, confiado en su poder. Mientras Lorenzo revisaba unos contratos junto a su jet, Emiliano, desde su reja, notó algo que lo puso en alerta. 2 hombres vestidos con uniformes de mantenimiento manipulaban el motor del avión. Sus movimientos eran rápidos y furtivos, y uno de ellos parecía colocar algo en una parte del motor, que Emiliano sabía que no debía tocarse. El niño, que había aprendido sobre aviones gracias a libros viejos que encontraba en la basura y a las charlas con un mecánico retirado del barrio, sintió un nudo en el estómago. «Eso no está bien», pensó. Sin pensarlo 2 veces, trepó la reja con dificultad, rasguñándose las manos, y corrió hacia la pista gritando: «¡Señor, su avión! ¡Lo están saboteando!». Su voz infantil resonó en el aire, atrayendo las miradas de los trabajadores y de Lorenzo. Al principio, Lorenzo lo ignoró, considerando que era solo un niño travieso. Pero la desesperación en los ojos de Emiliano lo hizo detenerse. «¿Qué dices, pequeño?». «Component Placement», preguntó, acercándose con un tono de incredulidad. Emiliano, jadeando,
Señaló a los dos hombres que ya se alejaban hacia un coche estacionado. Estaban poniendo algo en el motor, señor. Creo que quieren que explote, explicó, su voz temblorosa pero firme. Lorenzo dudó por un instante, pero la seriedad del niño lo convenció. Ordenó a su equipo detener el despegue y llamó a seguridad. Antes de que pudieran actuar, un estruendo ensordecedor llenó el aire. El jet explotó en una bola de fuego, y el calor abrasador obligó a todos a retroceder. Lorenzo, actuando por instinto, empujó a Emiliano detrás de la reja, protegiéndolo con su cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. Cuando el polvo y el humo se disiparon, Lorenzo miró al niño, que temblaba entre sus brazos. «¿Cómo lo supiste?», Zrenia preguntó aún aturdido. Emiliano, con lágrimas en los ojos, respondió: «Siempre miro los aviones. Sé cómo se ven cuando están bien». Lorenzo no podía creerlo. Un niño de la calle, sin recursos ni educación formal, le había salvado la vida. Antes de que pudiera procesarlo, Clara llegó corriendo al aeropuerto, desesperada al haber escuchado la explosión. «Emiliano», zingó, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas corrían por su rostro. Lorenzo, aún en shock, intentó hablar con ella, pero Clara, asustada por la presencia de un hombre tan poderoso, solo quería llevarse a su hijo a casa. Esa noche, Lorenzo no pudo conciliar el sueño. La imagen del avión en llamas y la voz valiente de Emiliano lo perseguían. Había perdido una máquina de millones, pero estaba vivo gracias a un pequeño que no tenía nada. Al amanecer, tomó una decisión. Contrató a un investigador privado para localizar a Emiliano y a su madre. No tardaron en encontrarlos. Vivían en una casita de madera a pocos kilómetros del aeropuerto, rodeada de calles polvorientas y vecinos que los conocían bien. Cuando Lorenzo llegó, tocó la puerta con un nudo en la garganta. Clara abrió y al verlo, palideció. «¿Qué hace aquí, señor?». Component Placement preguntó, temiendo que viniera a reclamar algo o a culpar a su hijo. Lorenzo, con una humildad que no había mostrado en años, respondió: «Vine a agradecerles. Su hijo me salvó la vida anoche». Emiliano, que escuchaba desde el interior, salió tímidamente. Lorenzo se agachó para estar a su altura y le dijo: «Eres un héroe, pequeño. ¿Qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras». Emiliano, con la inocencia de su edad, respondió: «Quiero ser piloto, pero no tenemos dinero para que estudie». Clara bajó la mirada, avergonzada de su situación, pero Lorenzo sonrió con calidez. «Eso está hecho», prometió. «A partir de hoy, me encargaré de que tengas todo lo necesario para volar». Los días siguientes marcaron el inicio de un cambio profundo. Lorenzo pagó la matrícula de una escuela privada para Emiliano, donde el niño, con su inteligencia natural, destacó en matemáticas y ciencias. También contrató a un tutor especializado en aviación, un expiloto que quedó impresionado por el entusiasmo de Emiliano. Pero lo más sorprendente fue la transformación en Lorenzo. Comenzó a visitar a la familia regularmente, llevando a Emiliano a museos de aviación, simuladores de vuelo y talleres donde el niño absorbía cada detalle con ojos brillantes. Con el tiempo, el millonario, que había vivido aislado por su riqueza, encontró en Emiliano y Clara una familia que nunca supo que necesitaba. Para él, esos momentos eran más valiosos que cualquier negocio. A menudo, Lorenzo llegaba con pequeños regalos: un modelo de avión a escala, un libro sobre historia de la aviación, o simplemente se sentaba con ellos a compartir una taza de café que Clara preparaba con esfuerzo. En 2019, cuando Emiliano cumplió 12 años, participó en un campamento de verano para jóvenes aspirantes a pilotos. Lorenzo estuvo presente en la ceremonia de clausura, aplaudiendo con orgullo mientras Emiliano recibía un premio por su proyecto sobre aerodinámica.
un diseño innovador que sorprendió a los instructores. Clara, sentada junto a Lorenzo, no pudo contener las lágrimas. Nunca imaginé que mi hijo tendría estas oportunidades, le confesó. Lorenzo, con los ojos brillantes, respondió: y yo nunca pensé que encontraría un hogar en alguien como él. Aquel día, después de la ceremonia, los tres compartieron una cena sencilla en casa de Clara, donde Lorenzo probó por primera vez un platillo tradicional que ella había preparado con cariño. Fue un momento simple, pero lleno de significado, que selló aún más su vínculo. La investigación sobre el sabotaje reveló que un competidor envidioso de Lorenzo había planeado el ataque para eliminarlo del mercado. Los responsables fueron arrestados, pero Lorenzo decidió dejar ese capítulo atrás, enfocándose en el futuro. Lo que realmente importaba era el lazo que se había forjado. Emiliano no solo salvó a Lorenzo de una muerte segura, sino que le dio un propósito más allá de la riqueza. Y Lorenzo, con su apoyo incondicional, le dio a Emiliano las alas para perseguir sus sueños, transformando la vida de ambos con un acto de coraje que nació en un instante y creció con el tiempo. Años después, en 2021, cuando Emiliano tenía 14 años, participó en un programa internacional de aviación en Estados Unidos, gracias a una beca que Lorenzo gestionó personalmente. Durante su estancia, el joven escribió cartas a Clara y Lorenzo, describiendo con entusiasmo cada experiencia. Su primer vuelo en un simulador avanzado, las clases con pilotos experimentados y la sensación de estar un paso más cerca de su meta. Lorenzo, por su parte, comenzó a delegar más responsabilidades en su empresa, dedicando tiempo a acompañar a Emiliano en su viaje. Cada vez que regresaba de un viaje, llevaba consigo fotos y recuerdos que compartía con Clara, quien a menudo se emocionaba al ver cómo su hijo crecía. En 2023, cuando Emiliano cumplió 16 años, obtuvo su licencia de piloto privado, un logro que celebraron juntos en una pequeña ceremonia en el mismo aeropuerto donde todo comenzó. Lorenzo, con lágrimas en los ojos, le entregó un llavero con un pequeño avión como símbolo de su apoyo continuo. «Esto es solo el comienzo», le dijo. Clara, emocionada, abrazó a ambos, agradeciendo en silencio al destino que los había unido. Para Emiliano, Lorenzo era mucho más que un benefactor. Era la figura paterna que había perdido años atrás. Con el tiempo, su relación se fortaleció aún más. En 2024, cuando Emiliano tenía 17 años, Lorenzo lo invitó a visitar una de sus fábricas, donde le mostró cómo su tecnología podía aplicarse a la aviación. El joven, ahora más seguro de sí mismo, sugirió ideas que sorprendieron a los ingenieros de Lorenzo, quienes comenzaron a verlo como un talento prometedor. Esa noche, durante una cena en casa de Clara, Lorenzo propuso algo inesperado. «Emiliano, cuando termines tus estudios, quiero que trabajes conmigo. Juntos podemos crear algo grande». El chico, emocionado, aceptó, viendo en ese momento el cumplimiento de un sueño que iba más allá de volar aviones. A medida que pasaban los meses, Lorenzo comenzó a incluir a Emiliano en reuniones informales con sus socios, donde el joven aportaba ideas frescas que impresionaban a todos. Clara, por su parte, empezó a tomar clases nocturnas de contabilidad, animada por Lorenzo, quien veía en ella un potencial que ella misma desconocía. En una de sus visitas, Lorenzo llevó a Emiliano a un vuelo privado como sorpresa, permitiéndole tomar los controles por primera vez bajo supervisión. La sonrisa de Emiliano iluminó el cielo, y Lorenzo supo que había encontrado no solo un propósito, sino un legado. Durante el vuelo, compartieron risas y anécdotas, fortaleciendo un vínculo que trascendía las diferencias sociales. Poco después, a principios de 2025,
Emiliano comenzó a asistir a conferencias de aviación junto a Lorenzo, donde su pasión y conocimientos comenzaron a destacar entre profesionales experimentados. Una noche, mientras regresaban a casa, Lorenzo le confesó: «Nunca imaginé que un día como aquel cambiaría mi vida de esta manera. Gracias por darme una razón para seguir». Emiliano, conmovido, respondió: «Y tú me diste alas, señor Lorenzo». Ese momento, bajo las estrellas que Emiliano siempre había admirado, fue un reflejo de cómo un acto de valentía había construido una familia inesperada. Más adelante ese mismo año, Emiliano fue invitado a dar una pequeña charla en un evento local sobre aviación para jóvenes, donde compartió su historia y cómo un sueño que parecía imposible se estaba haciendo realidad. Lorenzo, sentado entre el público, no pudo evitar sentirse profundamente orgulloso, mientras Clara, a su lado, apretaba su mano con emoción. Después del evento, un grupo de niños se acercó a Emiliano para pedirle consejos, y él, con una sonrisa, les dijo: «Nunca dejen de soñar, sin importar de dónde vengan». Esas palabras resonaron en Lorenzo, quien vio en Emiliano no solo un futuro piloto, sino un ejemplo de bondad y perseverancia que inspiraría a otros. En los meses siguientes, Lorenzo y Emiliano comenzaron a trabajar en un proyecto conjunto, un programa educativo para niños de comunidades marginadas interesados en la aviación. Lorenzo aportó los recursos, mientras Emiliano, con su experiencia personal, diseñó actividades que motivaran a los pequeños a perseguir sus sueños. Clara, quien ya había terminado sus clases de contabilidad, se encargó de organizar las finanzas del proyecto, encontrando en ello una nueva pasión. Juntos, los tres construyeron un espacio donde otros niños como Emiliano pudieran mirar al cielo con esperanza, demostrando que los lazos del corazón pueden cambiar no solo vidas, sino también el futuro. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a Lazos del Corazón y activar la campanita para no perderte más historias que te llegarán al alma.